buenas tardes. Ya son las 6 de la tarde, así que vamos a arrancar esta jornada. Muchas gracias a todas las personas que ya estáis en la sala. Ya me conocéis porque he estado un buen rato antes haciendo pruebas con el resto de profesionales que nos acompañan esta tarde. Me presento antes que nada, yo soy Víctor, soy parte de Fundación Más que Ideas y soy la persona que esta tarde moderará el coloquio. En pantalla también estáis viendo a Aurora Rodríguez. Buenas tardes, Aurora. ¿No se te escucha? A ver. Ahora. Creo que ahora. Ahora. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes a todos los que nos acompañan para este seminario tan interesante como es despejar dudas sobre la radioterapia. Eso es, que son, como hablábamos y como hablamos desde el principio, son muchas y variadas, ¿no? Deciros eso, muchísimas gracias a todas las personas que estáis hoy en directo en esta jornada. Además, deciros que yo tengo muchísimas ganas de moderar esta jornada porque, además de ser parte de Fundación Más que Ideas, soy paciente o expaciente de cáncer y además también uno de mis tratamientos fue la radioterapia, así que por la parte profesional me apetece mucho porque las tres profesionales que nos acompañan, ya las veréis, son, además de muy buenas profesionales, excelentísimas personas. Y luego por la parte personal, porque, bueno, es la inquietud de conocer más acerca del tratamiento que me dieron hace unos años, ¿no? Aurora, presentarla, es oncóloga radioterápica, es jefa de servicio de oncología radioterápica del Hospital Ruber Internacional de Madrid y es secretaria general de SEOR. Son muchas las dudas que nos surgen, como decíamos, en torno a la radioterapia, el tratamiento de la radioterapia, y el propósito de este seminario, el propósito de esta jornada es ofreceros información rigurosa, interdisciplinar y práctica a nosotros, los pacientes, a nuestras familias y, por supuesto, a todas las personas que estén interesadas para comprender mejor cuál es el tratamiento de radioterapia, sus tipos y el manejo de los efectos secundarios. Deciros, además, que este seminario se está grabando, así que si os surge alguna duda o queréis volver a repetirlo o verlo después, lo subiremos a nuestro canal de YouTube, estará subido mañana por la mañana seguro y podéis consultar nuestro canal de YouTube. El canal de YouTube es muy fácil, es Fundación Más que Ideas, al que os animamos a que os suscribáis, ya que es gratis y así podéis estar actualizados de los contenidos que vamos subiendo. Esta tarde, esta iniciativa, como veis en pantalla, está realizada por parte de Fundación Más que Ideas en colaboración o junto a la Sociedad Española de Oncología Radioterápica. Por eso, este motivo, está Aurora, que ahora nos hablará de SEOR, y también dar las gracias a todas las socios y socias que han hecho posible este seminario, esta jornada online, ya que, como veis también en pantalla, está convertida en realidad gracias a los fondos propios de Fundación Más que Ideas que nos vienen a través de donaciones de socios, socias, al que también os animamos a que os hagáis socios de la Fundación si os apetece a través de nuestra página web. Es muy sencillo. Y ahora, Aurora, si te parece, nos gustaría que nos contaras mejor qué es SEOR y qué hacéis en SEOR. Sí, bueno, yo como miembro, como socia, como secretaria general de SEOR, quiero agradeceros esta iniciativa, en particular que sea de la radioterapia en un año que para nosotros, bueno, es el año de Congreso Nacional, es el año también del Congreso Europeo que, bueno, se iba a celebrar en Madrid, todavía pues no sabemos en qué forma, si va a ser medio presencial, medio online, pero en ambos casos con un objetivo muy claro de aumentar la visibilidad de la radioterapia porque somos muy conscientes que es una especialidad y un tratamiento pues tremendamente desconocido. SEOR es nuestra sociedad científica, es la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, está formada por unos 1.100 socios en los que la mayoría somos médicos, somos oncólogos radioterápicos, pero contamos también pues con el resto de profesionales que son absolutamente necesarios para que se lleve a cabo este tratamiento, como son los técnicos superiores en radioterapia, el personal de enfermería, los radiofísicos hospitalarios, que aunque tienen su sociedad específica, algunos de ellos pues también colaboran en la nuestra y bueno, está integrado por algunos especialistas no oncólogos radioterápicos, pero sí que tienen mucho que ver con el tratamiento del cáncer, como es algunos oncólogos médicos y algunos cirujanos. Y bueno, y es pues una sociedad, como os digo, muy activa y con muchas ganas de poder despejar esas dudas, que es el objetivo del seminario de hoy.
Pues gracias, Aurora. Además, doy fe de que sois muy activos. Además, ya sabes que a nosotros nos llegan muchísimas consultas a través de nuestra página web sobre radioterapia y vosotros siempre estáis ahí para responder. Además, eres tú una de las personas que responde siempre a esas dudas que nos surgen a los pacientes, así que de verdad que muchísimas gracias. Voy a contaros también qué es Fundación Más que Ideas, porque probablemente algunos de vosotros ya nos conozcáis, pero probablemente otros no nos conozcáis tanto. Bueno, pues somos una entidad que se fundó, va a hacer ahora en junio 7 años. Somos una entidad, como veis, muy joven. Somos una entidad sin ánimo de lucro, una fundación sin ánimo de lucro, independiente y privada, que la fundamos 4 personas que compartimos una misma experiencia, el haber tenido cáncer y el haber estado implicados en diferentes asociaciones de pacientes. Lo que nos hizo ver que había muchas necesidades a nivel social y que podíamos hacer algo para tratar de aportar soluciones. Parte de esa solución o de esa modesta solución es ahora Fundación Más que Ideas, que tiene como objetivo que las personas seamos protagonistas de nuestra salud. Y esto, dicho así, queda muy bien, pero ¿qué significa realmente? Bueno, pues por un lado, que tengamos más formación y capacitación para gestionar mejor nuestra salud y por otro, que tengamos los recursos, servicios y un sistema que se adapte a las necesidades de la población. Para ello hacemos estudios de investigación social para saber las necesidades de la población en materia de salud y realizamos iniciativas de apoyo para personas que conviven con una enfermedad. Y una parte importante y que nos caracteriza es generar puentes de diálogo, como esta tarde, entre la comunidad científica, sanitaria y civil, porque consideramos que es algo fundamental y necesario para acceder a información rigurosa, fiable y de calidad. Ya sabéis que nos tenéis disponibles a través de nuestra página web o de los canales a través de redes sociales y los canales que tenemos en la Fundación. Voy a contaros cómo podéis participar esta tarde o cómo va a ser la estructura de esta tarde, aunque ya la sabéis cuando hiciste la inscripción, lo tenéis en pantalla. De 6 a 6 y 10 estamos en esta parte que es la bienvenida. A continuación, Aurora nos hará una aproximación, una contextualización de lo que es la radioterapia, qué es, cómo funciona y qué tipos de radioterapia existen. A las 6 y media haremos de una forma muy rápida, tratando con preguntas y respuestas rápidas por parte de Aurora, de mitos y leyendas sobre la radioterapia. Y a las 7 menos 20, un coloquio, un diálogo, cómo mejorar la calidad de vida durante la radioterapia. Y ya conoceréis a las 2 profesionales que nos acompañan, que son Eva Lozano y Pilar Perea, que os la presentaré después cuando arranquemos esa parte de coloquio. Y a las 7 y 10 aproximadamente pues acabaremos esta jornada y os daremos todas las gracias por estar muy pendientes y hacer muchísimas preguntas. ¿Cómo podéis hacer esas preguntas? Que eso es algo importante. En pantalla, creo que lo estáis viendo, tenéis varias formas. Si funciona bien el PowerPoint, eso es, mirad. En estas flechas tenéis, en esa botonera que tenéis normalmente en la parte derecha de vuestra pantalla, tenéis las formas de poder realizar las preguntas. Si levantáis la manita, esa que se ve en la parte de arriba, si la levantáis, yo estaré pendiente, bueno, en este caso mi compañera está pendiente de esa manita y podéis hacer la pregunta por voz. Para poder hacer la pregunta por voz y en directo, tenéis que tener conectados un micrófono o unos auriculares al equipo al ordenador, vaya, y os daremos voz para que podáis realizar la pregunta en directo. Si no queréis hacer la pregunta por voz y preferís hacerlo por el chat, en la parte de abajo tenéis como una caja donde está la flecha que veis en pantalla y ahí podéis escribir las preguntas. Igualmente nosotros en el momento oportuno se las realizaremos. Deciros 2 cosas muy importantes. Las preguntas, por favor, que no sean muy en primera persona, es decir, hacerlo con un carácter general, no vais a algo muy específico porque los profesionales que esta tarde nos acompañan no tienen vuestra historia médica, no son vuestros profesionales de referencia, por lo tanto no pueden dar una respuesta muy concreta. En cambio, si hacéis preguntas más generales, ellas tratarán de darles respuesta. Y por otro lado, deciros que también podéis hacer vuestras preguntas a través del Twitter, si tenéis Twitter, si sois usuarios de Twitter, a través de Radioterapia y Cáncer. Creo que no me dejo nada más. Recordaros que esta jornada se está grabando para todos los que estéis en directo en este momento. Y nada más, vamos a comenzar la parte de Aurora. Así que, Aurora, vamos a hacer una cosa. Te voy a hacer, como bien sabes, presentadora de esta jornada. Dame un segundito. A ver, ahí estás. Eso es. Aquí estás. Te habrá tenido que llegar un mensaje. Sí. Pues acepta y ya estamos viendo tu pantalla. Ahora, si cargas el PowerPoint. Espera, vamos a ver. Estará detrás. Lo tengo detrás, Sí, seguro. sí. Sí, a ver. Aquí está.
Una cosa importante, y perdona, Aurora, que ya está cargado la presentación. Perfecto. Si Sí, quieres darle al modo sí, presentación, lo voy a dar pantalla completa. eso es. Simplemente Aquí deciros a los está. que nos estéis escuchando que para participar, la parte de preguntas, aunque las realicéis a lo largo de todo el seminario, las trasladaremos a los profesionales en la parte de coloquio. En esta primera parte, donde Aurora hará una exposición y luego responderá a las preguntas en mitos y leyendas, no lanzaremos preguntas, sino que esa parte la dejaremos para la segunda parte de la jornada. Simplemente eso. Así que, Aurora, todo tuyo. Yo me quito la cámara web, tú déjatela y gracias por todo. Adelante. Perfecto. Pues nada, vamos a despejar algunas de esas dudas. Y lo primero es presentarnos como especialidad. La oncología radioterápica es una especialidad médica que tiene un ámbito específico de actividad quirúrgica, que nos dedicamos a aspecto diagnóstico, cuidado clínico y tratamiento del paciente oncológico, sobre todo orientado al empleo de las radiaciones ionizantes, pero sin olvidarnos de las terapias asociadas. Esta es una de las definiciones de nuestra Comisión Nacional de la Especialidad, pero le falta algo más que añade esta otra, y es que no nos olvidemos del uso de la radioterapia también para otras enfermedades no neoplásicas. Desde luego, el mayor porcentaje de los pacientes que vienen a un servicio de oncología radioterápica son pacientes oncológicos, pero hay alguna patología benigna, patología no neoplásica, que se beneficia del uso de las radiaciones. Así que si en algún momento le remiten a un servicio de oncología radioterápica y le están diciendo que tiene una patología benigna, pues que sepan que la radiación también se utiliza en este sentido. Pero nos vamos a centrar sobre todo en el tratamiento de radioterapia contra el cáncer. Es un pilar absolutamente fundamental que, junto con la cirugía y los tratamientos sistémicos, pues conforman realmente la lucha contra esta enfermedad. Quizás si tuviésemos que compararnos con alguno de estos tratamientos, pues diríamos que somos un poquito más parecidos a la cirugía, en tanto en cuanto la radioterapia es un tratamiento locorregional. Es decir, lo que hacemos lo hacemos sobre la zona que estamos tratando. Eso sí, vamos a sustituir el bisturí del cirujano pues por el ratón de nuestro planificador, sobre el que vamos a delimitar los volúmenes que queremos tratar y también los órganos de riesgo, los tejidos sanos que están alrededor. Recientemente celebramos el Día de la Oncología Radioterápica, el día del nacimiento de Marie Curie, y realmente desde el descubrimiento del radio por parte de Marie Curie o el descubrimiento de los rayos X por parte de Röntgen, en todo momento y con un uso prioritario en el tratamiento del cáncer desde sus inicios, el objetivo ha sido el dar la máxima dosis sobre la zona que queremos tratar, sobre el tumor, para llegar a tener el control tumoral, el control local máximo, al mismo tiempo que tratamos de dar la mínima dosis posible sobre los órganos que están alrededor. Pues bien, este equilibrio es lo que denominamos el índice o ventana terapéutica, y a medida que vamos avanzando e incorporando técnicas avanzadas en nuestra especialidad, pues vamos logrando esto, vamos logrando cada vez curar más y cada vez hacerlo mejor y con menos efectos colaterales. Los tipos de tratamiento, los tipos de radioterapia, pues pueden existir varias clasificaciones, pero quizás la más sencilla es la que se basa en la distancia que hay desde la radiación ionizante a el propio paciente. Así distinguimos entre la radioterapia externa. Como veis, esto en la izquierda pues tenemos la imagen de un acelerador lineal en el que el paciente se coloca sobre esa mesa de tratamiento y por lo tanto se sitúa a cierta distancia de la fuente de radiación. Y toda esta radioterapia externa para distinguirla de otro tipo de radioterapia interna, que es la braquiterapia. Braqui, el prefijo braqui en griego significa corta distancia, significa cerca. Y no es que coloquemos la radiación cerca del paciente, sino que somos capaces de introducir la radiación dentro del propio tejido o tumor. Así, dentro de la braquiterapia, pues distinguimos una braquiterapia intersticial, pues cuando colocamos esas fuentes de radiación a través de en el tejido o tumor, un ejemplo sería en el cáncer de próstata, y la intracavitaria, cuando colocamos esas fuentes de radiación en el interior de una cavidad, como pueden ser, por ejemplo, los tumores ginecológicos. También distinguimos entre una braquiterapia que llamamos de alta tasa de dosis, que lo que significa es que damos una dosis alta de radiación por unidad de tiempo, lo que permite que los tratamientos
se hagan de manera ambulatoria y, por otro lado, la llamada braquiterapia de baja tasa de dosis, en la que, bueno, pues la radiación se va emitiendo de una forma pues mucho más lenta y, por lo tanto, pues el tratamiento dura horas e incluso pues requiere un ingreso. La radioterapia intraoperatoria es cuando aprovechamos el momento en el que el cirujano está extirpando el tumor. En ese momento, y todavía pues con ese campo operatorio abierto, pues vamos a colocar la fuente de radiación en ese instante. Y podemos hacerlo de dos formas. Podemos llevar y desplazar al paciente desde el quirófano hasta el acelerador lineal, o cada vez disponemos de unos dispositivos cada vez más modernos, como son aceleradores portátiles, dispositivos con los que podemos llevar hasta el quirófano y dar la radiación allí en el propio acto operatorio. Este, por ejemplo, es un ejemplo de un Intrabeam en el que, bueno, pues somos capaces, como vemos en la imagen, de dar una radiación cuando todavía estamos en plena operación, cuando se ha quitado el tumor, en este caso de la mama, y cuando la paciente despierta, pues se encuentra ya no solamente que está operada, sino que ha recibido la radioterapia necesaria. Esto es para un grupo seleccionado y concreto de pacientes con cáncer de mama. Y la radioterapia, pues en el mundo anglosajón lo conocen, es conocida por las 3 Cs. La C de curación, eso que no se nos olvide, la radioterapia cura y contribuye al 40% de las curaciones, pues sola o en combinación con otros tratamientos. Es además un tratamiento conservador de órganos. El ejemplo pues es, por ejemplo, el cáncer de mama o algunos tumores en el área de ORL. Y también es barato, supone realmente el montar un servicio de oncología radioterápica por sus infraestructuras, por todas las unidades de tratamiento, no es barato, pero una vez que está instalado, pues realmente estamos hablando de un tratamiento que es tremendamente coste efectivo. Y yo añadiría una cuarta C de confort, de bienestar, para no olvidarnos también del efecto tan importante que tiene la radioterapia en el tratamiento paliativo, a la hora de aliviar aquellos síntomas, pues como son el dolor o los síntomas derivados de la progresión del tumor. Veréis, desde SEOR en el año 2016 publicamos un artículo sobre la demanda de radioterapia en España, y teniendo en cuenta los tumores de mayor incidencia, los más frecuentes en nuestro país, pues como conclusión vimos que prácticamente un 50% de aquellos pacientes que tienen un diagnóstico reciente de cáncer van a necesitar radioterapia al menos una vez en el curso de su enfermedad. Pero si tenemos en cuenta que cada vez los pacientes con cáncer viven más, estamos ante tratamientos sistémicos mejores, tratamientos radioterápicos mejores, pues es mucho más probable el utilizar la radioterapia en nuevos tratamientos. Y gracias a los avances tecnológicos, además, somos capaces de hacer algo que era impensable hace un tiempo, que es irradiar zonas previamente irradiadas. Por lo tanto, reirradiaciones, retratamientos, pues suponen a día de hoy prácticamente 1 de cada 4 pacientes que ha recibido radioterapia en una primera ocasión. Esto hace que en torno a un 65% aproximadamente, 70% de pacientes van a tener indicación de radioterapia. Pero ¿cómo llegamos a planificar, a hacer este tratamiento de radioterapia? ¿Por qué cuando acuden por primera vez a un servicio de oncología radioterápica, nada más salir de la consulta, no empiezan el tratamiento? Algunos piensan que van a empezar inmediatamente. ¿Por qué esto no es así? Pues no es así porque el proceso de la radioterapia es, como ven aquí, como una cadena con muchos eslabones en las que no debemos saltarnos ninguno de estos pasos, y eso lleva su tiempo y su preparación. Debemos colaborar de forma muy, muy estrecha pues con todos los que formamos parte de estos servicios, no solamente los oncólogos radioterápicos,
sino los técnicos superiores en radioterapia, radiofísicos, personal de enfermería, personal auxiliar, tanto sanitario como no sanitario, sin los cuales sería imposible llevar a cabo nuestro objetivo. Y además estamos tan acostumbrados a trabajar en equipo dentro del propio servicio que también lo hacemos fuera, y todo empieza con los comités multidisciplinares en los que participamos los distintos especialistas pues en determinadas patologías, en el que cada uno pues va a aportar no solamente su conocimiento y su experiencia, sino que entre todos vamos a decir cuándo debemos actuar cada uno de nosotros, y de esa forma pues guiar al paciente a lo largo de todo el proceso del tratamiento. Y todo se inicia con la indicación del tratamiento de radioterapia. Los tratamientos pues, los podemos administrar de una forma radical, en el que el tratamiento fundamental es la radioterapia, pues generalmente junto con un tratamiento sistémico, o como es la quimioterapia, es cuando lo hacemos con una intención radical. También podemos hacerlo de forma neoadyuvante, es decir, cuando la radioterapia es utilizada antes de la cirugía, como sería, por ejemplo, en el cáncer de recto, o con una intención adyuvante cuando lo hacemos después de la cirugía, como es el caso del cáncer de mama. Lo primero que tenemos que hacer es localizar la zona que queremos irradiar, la zona que queremos tratar, y para ello vamos a hacer un escáner de planificación, un escáner que también pues, le llamamos de simulación, porque realmente vamos a simular las mismas circunstancias en las que luego pues, vamos a pasar a la máquina de tratamiento. Como en la unidad de tratamiento es muy importante reproducir diariamente esas circunstancias, pues es importante que estén cómodos y es importante que no se muevan. De ahí la necesidad, previo a la realización de ese escáner, de realizar o de utilizar una serie de sistemas de inmovilización que quizás ya algunos conozcan, como tenemos dispositivos para el tratamiento pues, del cáncer de mama, tumores de tórax, de abdomen, o por ejemplo las máscaras termoplásticas que tenemos para el tratamiento de los tumores generalmente del área de ORL. Con todo ello y con ese dispositivo, con además una preparación previa específica según la zona que vayamos a localizar, pues realizaremos ese escáner. Transferiremos las imágenes del escáner a nuestro planificador, y entonces ahí pues es donde vamos con ese ratón que mostrábamos antes del planificador, donde vamos a delimitar los volúmenes tanto de tratamiento como los órganos de riesgo, los tejidos sanos que están alrededor. Vamos a establecer cuál es la dosis que vamos a dar por fracción, cuál es la dosis total y cuál es la dosis limitante a los órganos de riesgo. Quizás es muy importante el decirles que todos los órganos que tenemos en nuestro cuerpo, el corazón, el cerebro, la médula, todos tienen una tolerancia a la radiación. Lo que no debemos es sobrepasar ese límite y tratar de que les llegue la menor radiación posible. Los radiofísicos hospitalarios en nuestros servicios van a diseñar los campos de tratamiento y van a elegir pues, las mejores técnicas pues, para cumplir ese objetivo y esa prescripción que hemos señalado. Y una vez que aprobamos el tratamiento, pues pasamos a la unidad de tratamiento, pasamos generalmente al acelerador lineal, a esa máquina en la que vamos a hacer el tratamiento. Generalmente decimos fraccionado. Fraccionado significa pues, que es un tratamiento que vamos a administrar pues, generalmente de lunes a viernes, y que hoy en día, además, por la evidencia científica, pues estamos cada vez más utilizando tratamientos que llamamos hipofraccionados. Hipofraccionados quiere decir en un menor número de fracciones, aunque la dosis total pues es la misma que hemos utilizado en otros tratamientos más convencionales. Y esta sería pues una diapositiva que yo creo que resume toda la historia de la radioterapia desde finales del siglo XIX, como decíamos, ese descubrimiento de los rayos X y el aislamiento del radio por parte del matrimonio Curie, cómo hemos ido avanzando en unidades de tratamiento y cómo hemos avanzado en técnicas hasta llegar a hoy en día a las técnicas muy avanzadas, como veremos, las técnicas estereotáxicas, que nos permiten dar dosis altas por fracción, con una dosis pues bajita en los órganos de riesgo, una dosis mínima en ellos,
y además poder hacerlo en pocas sesiones. ¿Dónde se han producido los mayores avances de nuestra especialidad? Pues desde luego en la forma de adquirir la imagen, en la planificación del tratamiento y en la administración del mismo. ¿Por qué en la identificación de la imagen? Bueno, realmente la oncología radioterápica es, junto con radiodiagnóstico o diagnóstico por imagen, pues las especialidades que más se han beneficiado de esos avances tecnológicos. Y realmente nosotros, a nuestro TAC de planificación, pues hoy en día somos capaces de incorporar las imágenes que obtenemos, tanto la imagen funcional de resonancia como la imagen metabólica que obtenemos en el PET, lo que nos ayuda a ser mucho más precisos y mucho más exactos en cuanto a la delimitación del volumen que queremos tratar y de esos volúmenes de los tejidos que están alrededor. Además, esta adquisición de la imagen en radioterapia hay un antes y un después de la introducción del escáner, que nos permite obtener esa imagen tridimensional de la anatomía del paciente. Antes lo hacíamos, localizábamos los volúmenes pues simplemente con placas radiográficas, y hoy en día ya somos capaces de poder, con el TAC 4D, poder obtener esas imágenes en movimiento. Además de esa identificación del tumor y los avances en la incorporación de la imagen, pues la mejora dosimétrica, es decir, las técnicas que utilizamos hoy en día pues nos permiten un reparto de dosis modulada, como es en el caso de la intensidad modulada, en la que, como vemos, si este circulito fuese un tejido sano y este es la zona que queremos tratar, pues vemos como somos capaces de modular la dosis y de dar una dosis mayor en este punto y menor en ese órgano de riesgo, a pesar de estar pues al mismo nivel. Es una forma de esculpir la dosis, y esto es lo que nos permite pues realmente disminuir la dosis en los tejidos sanos de alrededor. Y no solamente nos permite reducir la dosis en esos tejidos de alrededor, sino que además somos capaces, dentro del mismo campo de tratamiento, de dar una dosis mayor en una zona que en otra. Esto es, como decíamos, pues uno de los avances y de las mejoras dosimétricas que hemos conseguido en nuestra especialidad, y también en el momento de administrar el tratamiento. En el momento de administrar el tratamiento, las últimas unidades, las unidades de tratamiento, los aceleradores de última generación, pues nos permiten hacer una radioterapia guiada por imagen. La radioterapia guiada por imagen es que antes de que salga la radiación, y en el propio acelerador lineal, vamos a ser capaces de obtener una imagen también en 3 dimensiones que vamos a comparar con las imágenes obtenidas del escáner de simulación. Y así, pues probablemente algunos de ustedes recuerden pues en los tratamientos que hacemos para el cáncer de próstata, que a veces les decimos pues debe vaciar el recto o debe llenar la vejiga. En definitiva, la combinación de la intensidad modulada y de la radioterapia guiada por imagen pues es lo que nos permite que nuestros tratamientos hoy en día sean precisos, exactos y muchísimo más seguros. Además, el poder obtener esta imagen en cada sesión pues también nos permite hacer una radioterapia adaptativa en casos en los que, bueno, pues veamos que se han modificado las condiciones, por ejemplo, a veces pues la propia reducción del tumor que se produce a lo largo del tratamiento en aquellos tumores no operados. En cualquier caso, lo que estamos haciendo es individualizar y personalizar el tratamiento en cada uno de los pacientes. Y como decía, las técnicas estereotáxicas de radiocirugía, de radioterapia estereotáxica craneal y extracraneal, pues hoy en día nos permiten administrar dosis altas al tumor, bajas dosis en los tejidos sanos y en sesión única o en muy poquitas sesiones. La primera que utilizamos hace ya varias décadas fue la radiocirugía craneal. La radiocirugía craneal es esa técnica de irradiación con una extremada precisión y que pues nos permite tratar metástasis cerebrales, patología benigna como neurinomas, adenomas de hipófisis, malformaciones arteriovenosas o patología funcional. La conocemos desde hace ya, como digo, varias décadas. ¿Por qué tardamos tanto tiempo en extrapolar los resultados de la radiocirugía cerebral, que eran unos resultados excelentes? ¿Por qué tardamos en llevarlo al resto del organismo, al resto de localizaciones extracraneales? Pues simplemente porque nos faltaba el avance tecnológico para poder controlar
controlar el movimiento de los órganos. Hoy en día podemos controlar ese movimiento y somos capaces pues, de hacerlo o bien administrando la radiación solamente en una fase, por ejemplo, de la respiración, como ocurre con el sistema de gating, o lo hacemos siguiendo el movimiento del tumor con los tratamientos de tracking y con unidades específicas para radiocirugía o radioterapia estereotáxica, como es el caso de CyberKnife. Y la SBRT surge como alternativa de tratamiento local en tumores primarios, como es el cáncer de pulmón no operable, en tumores hepáticos, de páncreas, de próstata, pero también para pacientes con poca carga tumoral, con pocas metástasis y, como decíamos anteriormente, para reirradiaciones, que antes era algo que no se contemplaba y que ahora mismo el avance tecnológico sí que nos lo permite. También es un campo de investigación muy importante la radioinmunoterapia, es decir, aprovechar el efecto que la radiación tiene sobre el sistema inmunitario y cómo esto pues, ha hecho y ha favorecido el que en algunos tumores pues, pueda tener una respuesta ya no solamente a nivel local, sino también a nivel sistémico. Solo 2 palabras de la protonterapia. Desde hace ya aproximadamente algo más de un año, 2 centros de protonterapia en España, los 2 en Madrid. Era muy necesario en España contar con este tipo de tratamiento que viene a complementar todos los tratamientos que ya hacemos en nuestro país y bueno, pues con un objetivo muy claro en la radioterapia pediátrica, entre otros. ¿Y hacia dónde vamos? Pues bueno, hay una realidad que no debemos olvidar, que es el envejecimiento de la población española. España envejece a pasos agigantados, seremos el país más envejecido de la Unión Europea en el año 2050. Saben que la incidencia de cáncer aumenta con la edad y ya se aventuraba en el año, hace unos años, que en el año 2025 se incrementaría el uso de la radioterapia en nuestro país en un 25%. Probablemente este artículo se haya quedado corto, pero lo que sí es importante es que todo paciente que requiera radioterapia tenga un acceso a una radioterapia de calidad, a una radioterapia de excelencia. Y también desde SEOR, en el año 2016, publicamos un artículo en el que se mostraba que existía una gran inequidad en España y existían muchas comunidades autónomas que ni siquiera pues, llegaban a esa media en el número de aceleradores por millón de habitantes o incluso en el número de oncólogos radioterápicos por millón de habitantes. Esto se puso de manifiesto pues porque la situación empezaba a ser preocupante. Pero en marzo de 2017 pues todos amanecimos con esta magnífica noticia, la donación por parte de la Fundación de Amancio Ortega de 320 millones de euros para la renovación de equipos oncológicos. Realmente aquello pues lo que hizo desde la sociedad fuimos conscientes que nos ayudaba a salir de una situación crítica, ya que íbamos a una catástrofe a medio plazo. Bueno, y ya simplemente para terminar, recordarles de nuevo el que la radioterapia es un pilar fundamental en el tratamiento del cáncer, cura, es conservadora de órganos, es coste efectiva, es eficaz en la paliación y el desarrollo tecnológico ha dotado de precisión y de exactitud a nuestros tratamientos. Nos hacemos mayores, vamos a necesitar más radioterapia y es verdad que en este momento vamos a disponer de técnicas avanzadas y de un mejor acceso a las mismas, pero no nos olvidemos que tendremos que seguir informando a nuestras autoridades que la radioterapia requiere de inversiones de forma constante. Esta es una página web que se llama Inforadioterapia, que les invito a que entren a ella. Está patrocinada tanto por la Sociedad Española como por la Sociedad Europea y en ella pues, van a tener muchísimas, se van a resolver, van a poder resolver muchas de las dudas que les surjan sobre la radioterapia. Y bueno, les dejo también mi correo electrónico y cualquier cosa que necesiten, pues a vuestra disposición. Muchas gracias. Ahora, perdón, Bueno. que no me iba el micrófono, ya está. Sí, no, me habéis oído bien. De pronto he pensado Perfecta, que estaba perfectamente. hablando sola.
No, Sí, perfectamente. Ha sido fallo mío al no conectar el auricular. Te decía que muchísimas gracias por la exposición, que ha sido bastante clarificadora y has abierto también muchas dudas que espero que ahora en la segunda parte tanto Eva como Pilar nos resuelvan. Dame un segundito que voy a quitarte la pantalla. Eso es, eso es. Perfecto, dame sí. un segundín. Correcto. Decía que yo también me quedo con esas 3 Cs, ¿no? Porque al final hay que ir a la parte gráfica, que es cura, es conservadora y que es costo efectiva, ¿no? Yo creo que es importante, Sí, de todas formas, yo creo que nosotros tenemos nuestras 3 Bs, ¿eh? Que es bueno, bonito, barato, y y yo creo barato que sí, también. yo creo que es, bueno, pues es la mejor traducción que podemos hacer de las 3 Cs anglosajonas, ¿no? Para que Eso es, eso es. se nos quede muy, muy, muy claro. Muy bien, eso es. Pues muchísimas gracias. Si te parece, Aurora, vamos a pasar a esta parte donde vamos a intentar responder de una forma muy rápida todo lo que nos dé tiempo, porque Sí, tengo muchas preguntas. También sí, decirles a las personas que nos están escuchando que si hay alguna duda que se queda por resolver hoy, sí. pasádnoslas porque nosotros después se las trasladaremos tanto a Aurora como a Pilar como a Eva. Así que no os preocupéis que todas se resolverán, si no en directo, en días En posteriores. diferido, sí, sí, Eso es, en seguro. diferido. Es que 1 hora y 10 minutos da para lo que da. Y la radioterapia tiene muchas Muchas dudas cosas, que sí. resolver, eso es. Pues si te parece, pasamos a esta parte donde lo que pretendemos es, Sí, pues eso, ahondar sobre las creencias que tenemos sobre las radioterapias y que tú las confirmes, las desmientas o las puntualices. Vamos vale. a ello. Yo en pantalla igualmente las iré poniendo. La primera pregunta es, ¿la radiación me producirá dolor y quemaduras? Mira, yo cuando hablamos del dolor y su relación con la radioterapia, fíjate, a mí me gustaría que relacionásemos que la radioterapia es un tratamiento excelente para el dolor oncológico, dolor de metástasis óseas, dolor debido a la progresión del tumor. Es la idea que me gustaría que quedara. Eso no quiere decir que efectivamente en aquellos tumores en los que los tejidos sanos de alrededor, pues pueden ser, por ejemplo, las mucosas, pues cuando ya llevamos 2 o 3 semanas o 4 semanas de radiación, o sobre todo si lo compaginamos especialmente con un tratamiento sistémico como puede ser la quimioterapia, pues puede producirse esa mucositis y se puede producir dolor. Sin embargo, bueno, pues luego mis compañeras pues os podrán explicar Eso es. todos los tratamientos de soporte que tenemos y volver a recordar que las técnicas avanzadas que he descrito en radioterapia pues nos ayudan a que estos efectos secundarios pues sean mucho menores. Mucho En menores. cuanto a las quemaduras, pues quizás es lo que es verdad, es lo que generalmente nos preguntan todos. Yo también dejar claro que la afectación de la piel solo se va a producir en aquellos tumores que están cerca de la piel. Es decir, que cuando uno pues, se trate, por ejemplo, un cáncer de próstata, un cáncer de endometrio, pues a la piel no le va a llegar una radiación como para producir una alteración en la misma. En qué zonas lo vemos más? Pues lo vemos, por ejemplo, en el área de ORL, en el que el tumor pues, muchas veces está muy cerquita de la piel, o, por ejemplo, en el cáncer de mama. En este caso, pues decir que efectivamente se puede producir a partir de la segunda, tercera semana, incluso en los tratamientos que hacemos de mama, incluso una vez que hemos terminado, pues una alteración de la piel, una radiodermitis, pero por todo lo anterior y por los tratamientos de soporte que nuestro personal de enfermería pues explica muy, muy bien esos cuidados durante la radioterapia, no son muy importantes y con un tratamiento específico, dado que nos vemos además todos los días, pues podemos bueno, pues solucionarlo Paliarlo. fácilmente y paliarlo. O sea, que no haya miedo por ninguna de estas dos cosas. Vale, perfecto. Solamente puntualizar que ORL, si no recuerdo mal, es la Sí, parte de es otorrinolaringología, la ¿no? parte, eso Cabeza, es, cuello. ahí Eso es. como Simplemente. son muchos tumores, tanto en la mucosa Eso es. oral, a nivel de faringe, de laringe, bueno, pues un poco es Esta el área zona. ORL, el área de cabeza y Correcto. cuello. Eso Sí. es, eso es. Pues pasamos a la siguiente afirmación o no. Durante el tratamiento llevaré conmigo la radiación y debo estar alejado de niños y mujeres embarazadas. Bueno, esta también es verdad, que es una duda que asalta siempre la primera vez que acuden a nuestro servicio. Vamos a ver, debemos decir, cuando acuden a un tratamiento de radioterapia externa, un tratamiento con un acelerador lineal, no emiten radiación. Es decir, la radiación la reciben,
pero luego no van a ser emisores de radiación, como ocurre, por ejemplo, con los pacientes en el campo del diagnóstico, en el campo de la medicina nuclear, en la que al inyectar un radioisótopo sí que emiten una radiación que después se va a registrar, por ejemplo, en una gammagrafía. Entonces, en principio, no tampoco con la braquiterapia de alta tasa de dosis, que hemos dicho que es, hacemos pasar la radiación, después se retira y el tratamiento es ambulatorio, y alguna precaución, pues en algún caso de cáncer de próstata, cuando se utiliza la braquiterapia de baja tasa con semillas de yodo, que bueno, que ahí hay que tener una serie de cuidados específicos. Pero en general, no, la respuesta es que no son emisores de radiación y pueden hacer una vida rigurosamente normal con niños, mujeres embarazadas y con el resto de su familia. Perfecto, muchas gracias. Seguimos. ¿La radioterapia es una alternativa a la quimioterapia? Como enseñé en esa primera diapositiva, es complementario. Generalmente utilizamos la quimioterapia asociada o no a la radioterapia, pues muchas veces ambas como, bueno, pues como tratamiento radical y curativo. O sea que la respuesta es que es complementario, pero no tanto una alternativa. Quizás la radioterapia es más alternativa a la cirugía en algunos casos concretos y en algunos tumores también específicos. Gracias. Pues continuamos. ¿La radioterapia me producirá la caída del cabello? Pues como hemos explicado que la radioterapia es un tratamiento local o locorregional, salvo que estemos irradiando la zona de la cabeza, pues no se va a producir la caída del cabello. Esto a veces se confunde efectivamente con la quimioterapia, que es un tratamiento sistémico que hace efecto pues, desde el pelo hasta la uña del pie, pero no así la radioterapia, que si no hacemos una irradiación de todo el holocráneo, pues no se va a producir esa caída del pelo. Del cabello. Del cabello, sí. Luego es verdad que el vello, si está pues muy cerquita de la superficie, de la piel, pues ahí efectivamente sí que se va a producir pues esa depilación. Pero si nos estaba entendiendo del cabello, ¿verdad? Sí, eso es. Sí. Continuamos. El tratamiento de radioterapia no me permitirá llevar una vida normal. Bueno, esto a veces es verdad que vienen muchas veces diciendo, ya me han dicho que el tratamiento de radioterapia produce mucho cansancio. Vamos a ver, distinguimos, puede producir un poquito de cansancio, pero desde luego a los pacientes que vemos que están más cansados, pues son, por ejemplo, los que vienen de recibir un tratamiento de quimioterapia durante varios meses, que después se han sometido a un tratamiento quirúrgico, o en aquellos en los que, bueno, pues vamos a administrar un tratamiento de radioterapia y de quimioterapia. Pero decir que la mayoría de pacientes pueden llevar una vida normal. Tenemos incluso pacientes que están trabajando, dado que generalmente todos los servicios pues tienen un horario de mañana y de tarde, pues siempre aconsejamos que elijan aquel turno que les permita llevar pues su vida lo más normal posible, ¿no? Pero en general pues sí que van a poder llevar esa vida normal y algún subgrupo de pacientes pues necesitará pues un poquito más de ayuda, pero ya no tanto exclusivamente por la radioterapia, sino por todo el tratamiento oncológico en general. Perfecto. Nos quedan 4 preguntas, a ver si somos capaces. Lo vamos a pasar a menos pues cuarto. Venga, Para si que no, así... Eva y Pilar a menos cuarto, arrancamos. Así que ir calentando por la banda que enseguida entráis. Siguiente pregunta es, ¿la radiación no se puede dar si se llevan prótesis? ¿Te refieres a prótesis de mama o prótesis de cadera? En general. Bueno, en general la respuesta es que sí. O sea, quiero decir, si es prótesis de cadera pues, o algún tipo de prótesis metálica, pues necesitamos un poco saber de qué están compuestos para que nuestros radiofísicos hagan sus cálculos y para que la radiación sea, bueno, pues se administre de forma adecuada. Si son prótesis de mama, pues generalmente nos encontramos con pacientes que tras la mastectomía se hace una reconstrucción mamaria inmediata y esto no es una contraindicación para la radioterapia. Luego tendremos que explicar en cada caso concreto, bueno, pues que puede, bueno, pues puede haber un mayor riesgo de que se produzca una contractura capsular, pero en ningún caso va a modificar el resultado oncológico. Va a ser menos eficaz la radioterapia porque alguien lleve una prótesis de mama, por ejemplo.
Perfecto, gracias. La siguiente pregunta. La radiación se ve, es como un láser y notas calor en la zona que te radian. No, la radiación es la misma que cuando nos hacemos una radiografía de tórax. No la vemos, no la sentimos, no la oímos, ¿no? Lo que luego podemos ver a lo largo, a medida que van transcurriendo los días, las semanas, pues efectivamente, como contábamos antes, en el caso del cáncer de mama, pues que se pueda producir esa pequeña afectación de la piel. Pero la respuesta es que no, nuestros sentidos no nos permiten ver, escuchar ni sentir la radiación directamente. Perfecto. Quedan dos, esta es la penúltima. No puedo ir con las uñas pintadas a la sesión de radioterapia. En mi caso no iré. Sí, bueno, yo creo que esto a veces pues, es algo que arrastran cuando vienen después de la cirugía. En la cirugía es verdad que es muy importante, pues como se van a colocar una serie de dispositivos para saber cuál es la presión de oxígeno y demás, pues las uñas no deben estar pintadas. Para la radioterapia no interfiere, no. Perfecto. Y vamos a la última. La radioterapia afecta a los órganos alrededor del tumor de la radiación, que ya más o menos lo has contestado en tu Sí, yo presentación, creo pero que sí. efectivamente, bueno, lo que tratamos es de, no podemos evitar cuando pasamos a ese acelerador lineal o a esa unidad de tratamiento, no podemos quitarnos los órganos que están alrededor de la zona que queremos irradiar, pero como decía antes, hoy en día, gracias a los avances tecnológicos, pues logramos que esa cantidad de radiación que reciben los órganos de alrededor no solo la toleren, sino que además pues ya esos efectos secundarios son bajos. Pues Aurora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias Te a voy a vosotros. pedir que aunque apagues la cámara y el micro, te Sí, quedes, me si quedo, puedes, hasta el claro que final sí, y claro después te que daremos sí, de nuevo imagen para para ver que a mis incorpores. De verdad que compañeras gracias porque ha sido todo un reto, fantásticas. que en 20 minutos hagas esa exposición, que ha sido Bueno, ahí rápido. he ido un poco Y rápido, pero bueno, espero que se hayan despejado sí. algunas dudas. Pues nada, ahora nos Muchísimas vemos. Y le gracias. voy a pedir Gracias a a todos. Eva y a Pilar que se activen la cámara y el micrófono. Espero que hayáis calentado por la banda, como os decía. Buenas tardes, Eva, Buenas Pilar. tardes. Muchísimas gracias Buenas a tardes. las dos por estar esta tarde en esta jornada. Os voy a presentar. Eva es oncóloga radioterápica, jefa de servicio de oncología radioterápica del Hospital Universitario de Toledo y miembro de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica. Y Pilar Perea es enfermera del servicio de oncología radioterápica del Hospital General Universitario de Ciudad Real. Lo he dicho bien, ¿verdad? Sí. Vale, tengo aquí Perfectamente. todas las chuletas, así que no me he equivocado. Muchísimas gracias de verdad por estar esta tarde y hemos empezado 5 minutos más tarde, pero vamos a posponer un poquito luego para que dé tiempo a todo. Vamos a empezar con el coloquio y lo que vamos a hacer, si os parece, voy a dejar de mostrar la pantalla para que nos quedemos como... Eso es. No sé si ahora los asistentes espero que estén viendo las 3 pantallas. Y vamos a empezar con Eva con una pregunta y es... ¿Quiénes forman parte del equipo de radioterapia, Eva? Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. La especialidad ya la ha definido a la perfección Aurora y, bueno, por tanto a mí me queda decir que es una especialidad médica donde el paciente se sitúa en el centro de nuestro modelo asistencial. Es decir, a mí me gusta resaltar que parte de ese equipo lo forma el paciente, es la parte fundamental alrededor de la cual gira todo y somos un eslabón, digamos, de cada uno de nosotros son el eslabón de una cadena, ninguno es menos necesario que el resto y está formado por oncólogos radioterápicos, que somos un poco los que, bueno, tomamos la decisión de la indicación de tratamiento radioterápico. Después tenemos los técnicos superiores de radioterapia, que son profesionales sanitarios claves en nuestro trabajo como radiooncólogos, porque son los que se encargan de reproducir, de reposicionar al paciente diariamente para la aplicación del tratamiento. Además, quiero resaltar que tienen un contacto muy directo y diario durante el tratamiento con el paciente, establecen relaciones muy cercanas, de mucho afecto, que nos proporcionan también a todos mucha información sobre las necesidades de los pacientes. Su formación es un grado superior dentro de la formación profesional y
pues ejercen muchas funciones dentro del tratamiento radioterápico, ¿no? Como luego explicaré un poco todos los pasos desde que un paciente es valorado en primera consulta hasta que ya inicia su seguimiento. Ellos forman fundamentalmente parte en el proceso de simulación, que es la preparación que hacemos del tratamiento, y luego en la administración del mismo. Son los que tienen, digamos, la labor de colocar diariamente al paciente, de verificar con imágenes que el tratamiento se va a administrar de forma adecuada día tras día. Básicamente son sus labores principales. Después tenemos el radiofísico hospitalario, que es verdad que es una figura poco conocida habitualmente y que el paciente no suele ver. Bueno, lo ven a veces por allí porque realmente tienen una labor principal, digamos, que podríamos decir que el oncólogo radioterápico es el que toma la decisión de la prescripción del tratamiento radioterápico, pero es el radiofísico el que le da forma a su realización, es decir, es el que se encarga de hacer una preparación, un cálculo teórico de cómo va a quedar distribuida la dosis, de qué técnica es la más adecuada para conseguir el objetivo final, que es controlar el tumor o paliar el síntoma que queremos paliar con radiación, con la menor toxicidad posible y con unas condiciones de seguridad. Calibran la máquina, hacen las labores de dosimetría y, bueno, es una labor fundamental. Son físicos especializados en física médica, es una especialidad hospitalaria que son 3 años, tiene una formación muy amplia en la protección radiológica de trabajadores y de pacientes. Después tenemos la labor de las enfermeras. Con el permiso de Pilar voy a explicar así brevemente, aunque seguro que me quedo corta porque son muchísimas. Su labor es clave y fundamental. Bueno, al igual que en el resto de ámbito sanitario, la función de la enfermera es, en mi opinión, la atención al cuidado del paciente y la educación en la salud del paciente, ¿no? Es fundamental instruir al paciente para que forme parte de su propio cuidado, digamos, ¿no? De que tome las riendas, digamos, del cuidado de su proceso, digamos, ¿no? Lo primero que hace es una acogida y un acompañamiento del paciente. Hay una primera visita, en casi todos los servicios se organiza así, el médico ve al paciente, establece la indicación, recaba los datos clínicos, pero la enfermera también hace una valoración global, además tiene un papel tranquilizador, que a mí me parece que tiene una grandísima relevancia. Participa también en ese proceso de planificación, de simulación previo a la administración del tratamiento, puesto que es la encargada o encargado, bueno, hablo en femenino porque la mayor parte de las enfermeras son mujeres y sin querer se me escapa. Pero bueno, en el proceso de simulación, además de explicar más detalladamente el proceso al paciente, que consiste pues, en hacerle un TAC, pues también le explica cómo debe prepararse para la realización de ese TAC y nos ayuda también en las labores de la administración del contraste intravenoso y del contraste oral cuando lo precisamos. También es un pilar fundamental en la evaluación de la salud mental del paciente. El proceso mental al que se somete al paciente oncológico es, entiendo, con todo el respeto, por supuesto, porque yo no soy paciente, no lo he sido. Entiendo que es un proceso complejo, cada paciente tiene sus tiempos de asimilación y creo que la enfermera tiene la capacidad de acompañarle, de apoyarle de manera eficaz durante todo el tratamiento, durante todo el seguimiento y también detectar, ¿no?, qué necesidades puede tener el paciente desde el punto de vista afectivo, incluso si requiere el apoyo de un psicólogo, de un psicooncólogo o incluso de un psiquiatra, pues nos da una información muy válida. Y luego ya entrando un poco en los cuidados específicos, pues como es frecuente que surjan efectos secundarios derivados de la radioterapia, también de los citostáticos y de la cirugía, pues y las propias comorbilidades que tienen los pacientes previamente, pues diabetes, hipertensión, EPOC, bueno, toda la gama de signos, síntomas y de enfermedades que puede tener, pues es verdad que la enfermera va a vigilar de forma global los efectos de la radioterapia, va a enseñar al paciente, va a instruir al paciente en cómo paliarlos, mejorarlos, los consejos que generalmente son básicos, el autocuidado y demás, ¿no? Siempre de forma individualizada.
También hace una valoración nutricional. Ya sabemos que hay muchos pacientes que tienen desnutrición y es muy importante el control de la pérdida de peso, de los hábitos nutricionales del paciente, enseñar al paciente, valorar si es necesario hacer una intervención nutricional para el paciente. Los cuidados post-tratamiento, reforzar qué conductas, qué hábitos saludables tiene que seguir el paciente una vez termina el tratamiento. La atención al paciente ingresado, porque bueno, en algunas ocasiones pues nos vemos obligados a ingresar al paciente y aquí su labor es también fundamental, ¿no? Los cuidados de enfermería de un paciente crítico que requiere ingreso hospitalario son fundamentales. Y seguro que me olvido algo de celadores, auxiliares de enfermería, en fin, un largo etcétera, pero bueno, básicamente este sería el equipo de oncología radioterápica. Ahora daremos paso a Pilar para que nos cuentes mejor cuáles son esos pasos previos, pero también Eva, ¿cómo son los pasos previos antes de iniciar el tratamiento? Es decir, el paciente llegamos allí, llegamos al centro donde nos van a dar la radioterapia, ¿cuáles son los pasos previos? Bueno, pues la verdad es que el proceso de un tratamiento radioterápico es bastante diferente al de otros servicios asistenciales, ¿no? Porque tenemos mucha tecnología, tenemos un equipo multidisciplinar, pero bueno, básicamente muchos de los pacientes que llegan al servicio han sido previamente comentados en un comité multidisciplinar donde participan pues todos los especialistas que tienen relación con el proceso neoplásico del paciente, comités de tumores de cabeza y cuello, comités de tumores cerebrales, de cáncer de mama, etcétera, etcétera, donde ya se toma de forma consensuada una decisión inicial, ¿no? Una ruta, ¿no? Una hoja de ruta. Después el paciente es valorado en primera consulta por parte del oncólogo radioterápico, donde se recaba toda la información clínica y donde, bueno, hay un feedback de información, ¿no? Tú obtienes la información del estado del paciente y el paciente obtiene la información de todo lo que le espera a lo largo del tratamiento radioterápico. Pues explicamos un poco cuál es la intención del tratamiento. En ocasiones, si podemos, explicamos un poco cómo va a ser paso por paso, qué efectos adversos puede esperar, qué puede esperar del propio tratamiento. Después haríamos un TAC para planificar el tratamiento. Es un TAC un poquito especial porque tenemos que colocar al paciente exactamente en la misma posición en la que luego va a recibir el tratamiento, ¿de acuerdo? Entonces es un TAC que suele estar integrado dentro de los servicios de oncología radioterápica, que lleva un sistema de láser, que lleva sistemas para sincronizar la respiración, bueno, una serie de equipamientos que nos permiten pues, un mayor control del movimiento a la hora de adquirir esas imágenes. Y sobre esas imágenes es como si convirtiéramos al paciente real en un modelo virtual sobre el que trabajamos, sobre el que planificamos el tratamiento, que básicamente consiste en contornear los órganos que queremos proteger y el tejido tumoral que queremos irradiar y prescribir la dosis total que queremos dar al tumor, la dosis de tolerancia de los tejidos adyacentes y el número de fracciones y la dosis en cada fracción. Con esta información, el radiofísico hospitalario y también con unos software específicos lo que hace es hacer un cálculo teórico de cómo va a quedar la dosis de radiación distribuida y luego hacer una serie de verificaciones dentro de la unidad de tratamiento que garantizan la seguridad y la reproducibilidad de ese tratamiento antes de que el paciente la reciba. Y por último, comenzamos el tratamiento, ¿de acuerdo? A partir del primer día de tratamiento, pues bueno, generalmente ya en la primera consulta le explicamos un poco al paciente el número de sesiones que va a recibir y bueno, un poco los días que va a tener consulta. Efectivamente, los vemos siempre que lo requieren. A mí me gusta resaltar que generalmente los servicios de oncología radioterápica somos muy accesibles porque el contacto es diario, ¿no? Con los técnicos de radioterapia es diario, con la enfermera es casi diario, con el médico como mínimo es semanal, pero además esa demanda, quiere decir, siempre que el paciente necesita o presencialmente o por teléfono o por correo electrónico, siempre estamos disponibles, ¿no? Para las dudas que vayan surgiendo, para los síntomas que vayan surgiendo. Hacemos esa consulta semanal. Básicamente es el proceso y luego finalmente cuando el paciente termina iniciamos las revisiones periódicas, ¿no? Perfecto. Pues gracias, Eva. Pilar, que te tenemos ahí muy Hola. callada. Buenas tardes. Buenas tardes. Eva ya ha dejado bastante claro el papel de la enfermería y además ya te digo como paciente que sois el nexo perfecto entre al final la parte médica porque tenemos menos tiempo para estar con vosotros, con los médicos, pero sí que sois el nexo de unión y además sois, como decía Eva, los psicólogos, sois todo porque os tenemos muy a mano y nos resolvéis todas las dudas.
¿Cómo debemos prepararnos? Es decir, yo soy paciente, llego a consulta, ¿cómo debemos prepararnos previamente antes de cada sesión? Pues bueno, Víctor, dependerá un poco de la zona de tratamiento que vaya, depende de la zona que vaya a recibir la radiación. Es decir, no es lo mismo una próstata que tiene una dieta específica para el tratamiento, que es una dieta para disminuir el meteorismo y una preparación de la vejiga. Tienen que entrar con la vejiga llena. ¿Por qué? Porque de esa manera protegemos la vejiga y el recto, que son dos órganos que están muy cerca de la próstata. Entonces, tienen que entrar al tratamiento con vejiga llena y recto vacío. Luego tenemos, como bien han dicho, los tumores de mama de ORL, de cabeza y cuello, que sí que tienen más riesgo de sufrir esa radiodermitis, ese efecto en la piel que tiene la radiación. Entonces, en ese caso sí que deben prepararse, llevar un protocolo de cuidados que damos el primer día al paciente, en cuanto a la higiene y la hidratación. Les explicamos que tienen que utilizar un jabón, un gel pH fisiológico, que sea con detergentes sintéticos, unas cremas específicas para radiodermitis, para radioterapia, ropa de algodón, que es lo que menos va a irritar la piel, mucho cuidado durante el tratamiento con sol, en fin, va a depender de la zona de tratamiento, ¿vale? Igual que los tumores de recto, los ginecológicos, que también específica para disminuir el riesgo de que sufran enteritis, que es la diarrea durante el tratamiento. Estamos... Eso es. ¿Sí? Estamos teniendo problemas de conexión, creo que no, se está cortando tu conexión, pero más o menos va. Sí, adelante, Vale, adelante. vale. Sí, va medio... Nada. Se pixela un pelín. Pues nada, eso, que va a depender siempre de la zona de tratamiento. Perfecto. A la hora de prepararnos. Perfecto, pues gracias, Pilar. Ya hemos hecho esa fase previa, ya estamos en el tratamiento. Eva, ¿cuáles son los efectos secundarios más habituales en la radioterapia? Bueno, de nuevo, como ya lo ha remarcado previamente Aurora y también Pilar, me gusta mucho incidir en el hecho de que los efectos adversos, tanto agudos como crónicos, solo se producen o solo se pueden producir en el área que vamos a irradiar. Y va a depender fundamentalmente del número de sesiones que administremos, de la dosis que administremos en cada una de esas sesiones, de la dosis total y del tiempo total del tratamiento. ¿De acuerdo? Hay esquemas de tratamiento que son más acelerados porque hay tumores que son más agresivos y debe ser así, y los efectos agudos suelen ir en consonancia con esos tiempos y con esas dosis. Y también con el hecho de tener o no quimioterapia concurrente. Básicamente, los efectos agudos se producen por inflamación de los tejidos, ¿no? A su paso por la radiación. Se suelen producir, es muy variable. Cuanto más rápido se renueva un tejido, como es, por ejemplo, las mucosas, ¿no? o la piel, pues más rápido se produce esa inflamación. Generalmente se producen a partir de la segunda, tercera, cuarta semana de iniciar el tratamiento y suelen desaparecer una vez concluido el tratamiento en 2-3 semanas también. Perfecto. Perfecto, pues ya tenía otra pregunta, pero ya la han respondido, así que perfecto. Vamos a pasar a la parte de los efectos secundarios más tempranos, ¿no? Puede ser la parte cutánea, ¿no? Hemos hablado de cómo tratar la piel antes de que haga una sesión de radioterapia, pero para los efectos posteriores, Pilar, ¿la radioterapia también daña las células sanas de la piel en el área de tratamiento? Estos cambios pueden ser, entre otros, sequedad, picor, descamación, ampollas, etcétera, etcétera. ¿Y por qué ocurren? ¿Y cuánto duran? Muchas preguntas. Pues como bien ha dicho Aurora, bueno, siempre va a depender, como ha dicho Eva, que va a depender de la zona de tratamiento. La piel se daña con la radiación por ese efecto inflamatorio que decía Eva, es una reacción de la piel a la radiación. Se daña sobre todo la capa basal de la piel, entonces suele aparecer a la segunda o tercera semana de tratamiento, es decir, no aparece desde el primer día. Conforme avanzan las sesiones, vamos acumulando dosis y la piel se va irritando cada vez más.
Entonces, va a depender, pues eso, de la zona de tratamiento. No se irrita igual la piel de una mama, por lo que decíamos, la distancia al tumor es menor que, por ejemplo, la piel en una radioterapia en cáncer de pulmón. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues nosotras, cuando recibimos al paciente, si tiene riesgo de sufrir esa radiodermitis, lo que hacemos es una serie de cuidados previos que tienen que hacer una vez iniciado el tratamiento. ¿Cuáles son esos cuidados? Pues como hemos dicho, el jabón pH neutro, sin perfumes, sin parabenes, sin alcohol, con detergentes sintéticos, es decir, son geles que no hacen mucha espuma, no tienen olor, pero son los que menos van a irritar la piel. Y siempre incidir en que tienen que venir al tratamiento de radioterapia con la piel de esa zona limpia, sin restos de crema ni nada. Luego las cremas que recomendamos varias y esas cremas pues igual son sin perfume ni parabenes y son cremas específicas para radioterapia que están testadas en pacientes oncológicos. Perfecto. Estas cremas tienen efecto antiprurito, antiinflamatorio, son hidratantes y ayudan a regenerar esa barrera de la piel que está sufriendo el daño. Y les decimos que se la tienen que echar 2 veces al día, pero con la precaución siempre de que tienen que venir al tratamiento sin restos de crema, que la prenda que esté en contacto con la zona tratada tiene que ser de algodón porque es lo que menos irrita la piel. Tienen que tener mucho cuidado con lociones, betadine, alcohol, todo lo que lo que más va a irritar la piel porque hay cosas que no se pueden utilizar durante la radioterapia en esa piel. Les decimos siempre que cualquier cosa que se noten y que se vean en la piel tienen que venir a la consulta a que les veamos nosotras antes de ellos por su cuenta la crema de la vecina que me ha ido estupendamente. Sí, de hecho, justamente acaba de entrar una pregunta que iba a realizar, porque están entrando muchas preguntas y yo digo a los asistentes y a vosotras, voy a intentar hacerlas todas, pero va a ser muy difícil porque vamos como vamos de tiempo. Preguntan es precisamente esto, ¿dice estas cremas se pueden comprar en farmacia o necesitan prescripción médica? No van con prescripción médica, hay que comprarlas en la farmacia. Nosotras tenemos un amplio catálogo de cremas, varían pues el precio, la cantidad, pero siempre son cremas específicas para pieles irradiadas y que están testadas en pacientes oncológicos. Perfecto, gracias. Bien, como os decía, voy a intentar introducir temas a la misma vez que las preguntas que me llegan de asistentes porque son bastantes. Entonces, si os parece, como antes hemos hecho una mención a los psicólogos, para no dejarlo pasar más tiempo, preguntan aquí, dice, ¿consideráis necesaria la incorporación de un psicooncólogo o psicooncóloga al equipo de radioterapia para ayudar con miedos, fobias, ansiedad, pretratamiento? Y la cara de Eva es que sí, ¿no? Fundamental, vamos, a mí me parece Fundamental. absolutamente fundamental, es una carencia de los sistemas sanitarios públicos importante que por suerte muchas asociaciones de pacientes intentan paliar. Sí. De hecho, en muchos servicios de oncología radioterápica disponemos de un psicooncólogo gracias a la generosidad de las asociaciones de pacientes. Es fundamental por lo menos hacer una valoración inicial, por lo menos que el paciente tenga esa posibilidad. Quiero decir, no se trata de forzar, porque bueno, insisto, la vivencia de la enfermedad es personal y yo creo que no se debe imponer en ningún caso una valoración de un psicólogo, de un psiquiatra, pero sí que el paciente sienta esa protección, es decir, puedo disponer de un psicólogo en el momento que lo precise si lo preciso. Eso es, sí, porque al final las enfermeras o enfermeros hacen esa labor, pero realmente no son profesionales cualificados para ello, ¿no? Entonces, bueno, se carga esa responsabilidad en ellos, pero realmente no lo son. Igual que vosotros, a veces os contamos nuestra vida o vamos con nuestros miedos, pero vosotros tampoco tenéis las herramientas en ocasiones necesarias y el tiempo claro. para poder. Voy a intentar continuar con la estructura más o menos marcada y para ti, Eva, ¿se puede tomar el sol durante el tratamiento de la radioterapia? ¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir tras el tratamiento para tomar el sol? Bueno, nosotros solemos recomendar que no se tome el sol en el área de piel irradiada. Esto es algo que es bastante común, ¿verdad?, en los pacientes que piensen que deben evitar el sol como si fueran
vampiros, con perdón, ¿no? La mantequilla, sí. Por quitarle un poco de hierro al asunto. Sí. Realmente el área siempre y cuando el paciente no esté en tratamiento sistémico, que claro, muchos fármacos que se emplean para potenciar el efecto de la radiación pueden producir fotosensibilidad a nivel cutáneo en cualquier área que se exponga, ¿no? Pero en el caso de la radioterapia solamente el área irradiada. Normalmente recomendamos que durante un año no se exponga de forma directa la piel al sol. Pero bueno, yo creo que esto sirve como una recomendación general. El sol, produce mucho cáncer de piel, lo sabemos. En España hay una incidencia altísima de carcinoma cutáneo, melanoma y no melanoma, y todos debemos utilizar filtros solares, ¿no? Los filtros solares que hay hoy en día en el mercado son estupendos, resistentes, es decir, que tampoco hay que tener un miedo atroz al sol, pero sí saber que durante el primer año de irradiación, sobre todo si durante el tratamiento la piel ha sufrido y quedan ciertas secuelas a nivel cutáneo, como puede ser, por ejemplo, en el cáncer de mama, pues ese área no debe exponerse de forma directa al sol. Perfecto, muchas gracias, Eva. Vamos a pasar a otro efecto secundario que también se ha mencionado antes, creo que Aurora lo ha mencionado, que es la fatiga, ¿no? La fatiga se describe a menudo como mucho cansancio o agotamiento, sensación de debilidad, falta de energía, pesadez, etcétera, etcétera. Eva, ¿por qué se produce? ¿Cuánto dura? Y se dice que de 6 a 12 semanas después de la última sesión, ¿es así? Sí, la verdad es que es un poco difícil porque cuantificar la fatiga, el cansancio es muy difícil, es una vivencia tremendamente subjetiva, pasa como con el dolor, ¿no? Quiero decir, ¿cómo podemos medir? Podemos utilizar escalas, pero es muy difícil medir el cansancio que tiene un paciente, igual que el dolor que tiene un paciente, porque lo vivimos cada uno de una manera, porque hay muchos factores que pueden contribuir. La radioterapia, al ser un tratamiento local, no produce una astenia en general muy severa, todo depende del área que irradies. Por ejemplo, la irradiación a nivel cerebral produce un cansancio extremo por el propio edema en el tejido cerebral, pero en otras áreas, como si son menos extensas, pues realmente se produce cansancio, bueno, porque se dañan células sanas y el organismo tiene que invertir, digamos, una energía adicional en reparar ese daño diario a esas células sanas, pero suele ser un cansancio más leve. Yo creo que si este cansancio no desaparece en el tiempo que se estipula como normal, pues lo que hay que hacer es investigar, ¿no? Si hay otras causas, como pueden ser factores hormonales, tratamientos sistémicos, anemia, la propia edad, hipotiroidismo, hay muchos factores, el haber recibido un tratamiento quimioterápico previo, el desplazamiento diario, que es algo que ha mencionado Aurora y que es muy importante que haya acceso a radioterapia en unos tiempos que sean razonables. No es razonable que un paciente tenga que hacer un desplazamiento diario de horas, ¿no? en una ambulancia, que muchas veces no es el trayecto que calculamos en Google, sino que es mucho mayor porque hay que recoger a otros pacientes cuando es transporte sanitario, y todo esto diariamente durante 4 o 6 semanas, pues realmente produce un agotamiento considerable, ¿no? Pues digo que es muy variable, pero en líneas generales, lo que ha comentado también Aurora, quiere decir, recibir radioterapia, si tu enfermedad te lo permite también, porque claro, también depende del estadio de tu enfermedad, puede incluso permitirte llevar una vida casi normal, ¿no? Adaptada un poco a los horarios de los servicios de radioterapia, que suelen ser bastante amplios, y intentamos, ¿no?, adaptarnos, pero bueno, es un cansancio que yo creo que es, en líneas generales, manejable. Manejable. De hecho, alguna persona pregunta precisamente sobre el cansancio, ¿no? Dice eso, el cansancio es un efecto secundario, lo pregunta y dice, yo lo tengo desde que empecé la radio y me radia la próstata, pero me siento cansado. Pues, evidentemente, pues depende de la persona, ¿no? Y lo que estás diciendo. Y a las dos, ¿qué recomendaciones, si quieres empieza Pilar y luego Eva, qué recomendaciones podéis hacernos para aprender a vivir con la fatiga, a aceptarla, a minorarla? ¿Recomendaciones? Pues recomendaciones: seguir una dieta equilibrada, una buena hidratación, un buen descanso, incluso hacer terapias de relajación, hacer ejercicio físico adaptado siempre a la situación del paciente, y un poco el estado de ánimo, sobre todo tiene que tener una buena actitud. Eva, ¿quieres? Me parece que no puedo añadir mucho más. Coincido mucho en el ejercicio físico moderado y adaptado aparte de la dieta equilibrada, el descanso nocturno,
tengo siempre la sensación de que dejamos un poco de lado el ejercicio físico en general, los pacientes, los profesionales, todos en nuestro día a día. Y no somos conscientes del enorme beneficio que puede aportar a un paciente oncológico, ¿no? Desde que pues, mejora un poco esa masa muscular, que también a veces esa pérdida de masa muscular es causa directa de ese cansancio. Entramos en un círculo que hay que romper y la forma de romperlo es hacer un ejercicio físico moderado, adaptado a las circunstancias de cada paciente, y si puedes ir dirigido por un profesional, mejor que mejor, claro. Vamos a hablar de ejercicio físico y de alimentación, porque también ha entrado una pregunta sobre alimentación y lo habéis comentado. ¿Es necesario seguir una alimentación o una hidratación especial durante el tratamiento de radioterapia? Las dos, la que queráis. Eva, si quieres, Pilar. Bueno, pues perdona, Pilar, no, No. contesta tú. Básicamente depende de la zona que vayamos a irradiar. Sí, efectivamente, claro, quiero decir, un paciente que se va a irradiar la pelvis o el abdomen sí debe tener una dieta que elimine pues, alimentos que sean flatulentos, de difícil digestión, reducir los alimentos ricos en fibra, bueno, una serie de recomendaciones que generalmente la enfermera da por escrito y explica verbalmente de forma muy detallada al paciente para evitar el meteorismo, la diarrea, en fin, esa serie de... Básicamente, esa sería la dieta. Luego, es verdad que para el cansancio sí que hay datos que avalan el empleo de alimentos ricos en omega 3 y en omega 6. El triptófano también puede paliar un poco el cansancio físico, es decir, hay ciertos nutrientes que sí pueden tener la capacidad de mejorar un poquito, digo un poquito porque tampoco hay que darle un peso excesivo, ¿no?, a esos nutrientes, que pueden mejorar un poco el cansancio del paciente, ¿no? Pilar. No sé si Pilar quiere aseverar algo. No, nada, ya está. Perfecto. Y preguntan, si quieres, Pilar, ¿debe comer o no antes de las sesiones? Pues volvemos a insistir en lo mismo, que depende de la zona de tratamiento. Depende, hay veces que tienen que venir por lo menos en ayunas de 4 horas, si la zona de tratamiento está cerca del estómago. Hay veces, pues eso, que tienen que seguir la dieta para evitar el meteorismo y que tengan un buen tránsito intestinal. Para que el resto no se meta mucho dentro del campo de tratamiento y que esté vacío de gases y de heces. Y pues la vejiga igual, hay veces que tiene que venir llena porque también se mete dentro del campo de tratamiento y al llenarse la desplazamos hacia un ladito y le evitamos esa radiación. Esa radiación. Una pregunta que nos llega muy actual por el tema de la COVID-19, dice, estoy pendiente de darme sesiones de radioterapia tras prostatectomía radical, perdón. Mi temor es que en caso de tener que guardar confinamiento por un contacto estrecho, hay problemas por interrumpir el tratamiento, habría que repetir las sesiones, me han dicho que serían 20 sesiones. Es que algo que puede ocurrir, ¿no?, además en este momento. Bueno, es verdad que es un problema que nos hemos encontrado así de golpe en los servicios asistenciales en general. Habitualmente lo que se hace es hacer un cribado, ¿no?, una PCR previa al inicio del tratamiento para verificar que el paciente no está contagiado. Luego se le pide de una forma insistente que procure pues seguir las recomendaciones, ¿no?, que tenemos hoy en día, ¿no? Pues depende de la zona donde vivamos y del momento en el que estemos. A ver, las interrupciones de tratamiento no son igual de perjudiciales, de hecho no son perjudiciales en algunas patologías, es decir, y cuando lo son se pueden compensar, ¿de acuerdo? Es decir, hay tumores en los que, independientemente de que el paciente se haya contagiado de COVID, hay que continuar la radiación, ¿de acuerdo? Si el paciente tiene una situación general que no ponga en peligro su vida, lógicamente. Que si tenemos un paciente, por ejemplo, con un tumor del área ORL, de la esfera otorrinolaringológica, este paciente no debe parar el tratamiento los 10 días o 14 días que tiene que aislarse. Entonces, este paciente podrá venir a tratarse con unas condiciones especiales, claro, de seguridad para el personal, para el resto de los pacientes. Generalmente lo que se hace es se le cita a última hora del turno de tarde, con los técnicos van equipados con su equipo de protección individual y se continúa el tratamiento, insisto, si el paciente está bien. En el caso de este paciente en concreto, que es un lecho prostático,
pues no habría ningún problema en hacer una parada de hasta 3 semanas, 2-3 semanas, y luego se podrían establecer medidas de compensación, que no es empezar otra vez el tratamiento, sino las compensaciones se pueden hacer, por ejemplo, tratando en festivos, tratando 6 días en lugar de 5 a la semana, administrar 2 sesiones en el día separadas un mínimo de 6 horas, aumentar un poquito la dosis en cada fracción. Hay muchas opciones, pero son variables en función del estado del paciente y sobre todo de la patología que le estamos tratando. Gracias. Una pregunta que viene a colación, aparte es muy actual y creo que nos genera bastante inquietudes. ¿Se puede poner la vacuna, para el caso de que nos toque, antes o durante el tratamiento de radioterapia? En principio no hay contraindicación si el paciente tiene su sistema inmunitario normal, que la radioterapia, salvo excepciones como puede ser irradiaciones de volúmenes muy extensos que pudieran provocar una bajada de neutrófilos, que es algo verdaderamente excepcional en el ámbito de la radioterapia. Si el paciente tiene su sistema inmunitario adecuadamente, pues como una persona que no está enferma de cáncer, puede perfectamente vacunarse, sí. Vale, gracias. Nos queda muy poquito tiempo, de hecho ya me he pasado del tiempo y nos quedan muchísimas preguntas. Ya siento a los asistentes que no puedan realizar todas las que nos habéis mandado en directo, pero como decía anteriormente, se las pasaremos a las profesionales para que nos respondan vía mail pasado el seminario. Vamos a ir finalizando porque si no podemos estar eternamente. ¿Alguna recomendación a las dos para el post de los tratamientos? Ya sabéis que los pacientes estamos cansados física y emocionalmente y por supuesto, alguna cosa que queráis incluir antes de finalizar. Las dos, la que queráis. Venga, Pilar. Nada, yo añadir eso, que intenten volver a su rutina habitual de siempre y que se apoyen mucho en la familia y en nosotros, que ha dicho Eva, nosotros, por lo menos nosotras somos muy accesibles. Uy, creo que hay problemas, Pilar, ¿verdad? Sí. se ha quedado congelada. Bueno, Eva, continúa, perdóname. Bueno, yo únicamente resaltar el equipo humano de los servicios de oncología radioterápica. Me parece en general que somos muy accesibles, que estamos encantados de resolver cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier problema, resolver y acompañar, ¿de acuerdo? Que pueda sobrevenir a los pacientes y resaltar que el centro de nuestro modelo asistencial sois vosotros. Los pacientes. Gracias, Eva. Pilar, se te ha cortado en Ya, los últimos segundos. Si quieres, no pasa nada. si quieres arrancar. No sé, porque ya no sé. Pues gracias, y es que ya sabéis que estas cosas del directo, pues las redes que están todas colapsadísimas. Os doy las gracias a las dos por estar en directo hoy con nosotros. Ya siento no poder haber realizado todas las preguntas, pero ya sabéis que son muchísimas, os han entrado muchísimas más y de verdad que los asistentes, perdonad por no poder realizarlas en directo. Le vamos a dar paso a Aurora, si quieres conectar la cámara, Aurora, antes de marcharnos. Ya está. Ahí está. Muchísimas gracias a las tres. Algo que no he dicho al principio de la jornada, porque se me ha olvidado, son tantísimas cosas. Las tres profesionales que hoy nos acompañan lo hacen de una forma completamente altruista. Nos estáis regalando vuestra experiencia, vuestra profesionalidad y algo muy valioso que los pacientes saben muy bien, que es vuestro tiempo. Así que de verdad que muchísimas gracias a las tres por estar en directo con nosotros y resolver las dudas que tenemos en torno a la radioterapia. Así que todo vuestro para despediros, si queréis decir algo antes de apagarnos. Nada, yo justamente agradeceros a vosotros la invitación. Es un placer compartir estos ratos y poder despejar esas dudas sobre la radioterapia. Y nada más, daros las gracias y ojalá sigamos haciendo pues muchos seminarios de este tipo pues para poder resolver todas las que han quedado hoy pendientes. Eso es Pilar, Eva. Yo me suscribo a las palabras de Aurora y vamos, todo mi agradecimiento porque, bueno, los profesionales también aprendemos mucho de los pacientes. Vaya. Y es un lujo que contéis con nosotros para, bueno, pues un poco para despejar estas dudas, ¿no? Con respecto a la radioterapia. Gracias. Gracias, Eva. Pilar. Muchas gracias, Víctor. Muchas Ahora gracias sí. ¿Me oís? Sí. Sí. Ahora.
Que nada, que yo encantada, agradecida por la invitación. Muchas gracias y encantada, Aurora. A Eva, un besito muy grande. Y Víctor, que yo cuando necesites cualquier cosa, aquí estoy. Muchísimas gracias. Me están diciendo por aquí mis compañeros que llegan, no sé si te ha escuchado, Pilar, si te ha escuchado. Me dicen mis compañeros que llegan mensajes de agradecimiento para las 3, así que de verdad que muchísimas gracias porque ha sido muy aclarativo esta jornada. Deciros, como hablaba al principio, que esta jornada ha sido realizada en colaboración con la Sociedad Española de Oncología Radioterápica. A todas las personas que nos estáis siguiendo en directo, de verdad que muchísimas gracias por tanta pregunta y ya siento, vuelvo a insistir en no poder responder a todas en directo, pero se resolverán en diferido, como decía antes Aurora. Muchas gracias, podéis ver este vídeo a partir de mañana, esta jornada, en el canal nuestro de YouTube y de verdad que muchísimas gracias. Nos vemos pronto, espero. Que vaya muy bien y mucha salud para todos. Gracias a todos. Gracias a las 3. Un abrazo.